vamos a ver, es que el caso de Miravalle es un caso muy particular. El caso de Miravalle, ¿por qué? Porque dejaron en evidencia algo que al parecer sucedió aquí y que parece que no es el único caso. Desde el estudio de Ciudadanos del Cielo, presentamos Sin Protocolos. Saludos cordiales. Un episodio más de Sin Protocolos. Hoy tenemos un invitado especial. Antes de presentarlo, yo quisiera hacer, digamos, una nota introductoria y, ¿por qué no, aclaratoria? Vamos a hablar de Miravalles. Vamos a hablar de este pueblo en el que yo crecí, que yo aprecio muchísimo. Yo soy de las familias que fundaron este pueblo, varios, 5 o 6 familias, y durante ya años hemos tenido una controversia por una razón y la otra, y reportajes. Ahora recientemente viene un canal de televisión a nivel nacional. Entonces queremos ver qué es, indagar un poquito, qué es lo que está ocurriendo con una persona que tiene todo el criterio para hacer el análisis y nos preocupa. Yo creo que no solo las personas de Miravalle, sino de Pérez Celedón, debemos ver este episodio, investigar un poquito, preguntar y prevenir que vaya a suceder en otras, digamos, en otros pueblos, en otras comunidades. Miravalles, cuando yo iba al colegio, nadie sabía de Miravalles. Y yo vi todo el proceso, todo el proceso, desde que era un lugar desconocido hasta que fue desarrollándose, vamos a utilizar ese término, y en ese proceso ha sucedido lo que ha sucedido, que vamos a analizar punto por punto, en lo que nos dé el tiempo, con don José Luis Orozco. Un saludo, don José Luis. Muchísimas gracias, don Alex, y gracias por la oportunidad de estar acá en Sin Protocolos. Eh, Efectivamente, mi nombre es José Luis Orozco Pérez. Yo soy oriundo de San Ramón de la Juela. Llegué aquí como a los 5 años. Puedo decir que soy de acá. Claro, claro. Efectivamente, recuerdo inclusive el viaje que duraba de San José a Pérez Celedón 6 horas en ese momento. Calculo que fue por allá de 1970. Muchos de ustedes no habían ni siquiera nacido. Y era un bus corto, sí estaba asfaltada, por supuesto, porque después de los 40, en plena Segunda Guerra Mundial, la carretera se va conformando y luego se va asfaltando, creo que hacia los 60. Y llegamos y vivía en San Pedro de Pérez Celedón. eh, y ahí fui a la escuela, ahí trabajé 10 años en el campo como peón agrícola. Después tuve la oportunidad de irme a San José. Vendí lotería un año, saqué el bachillerato por madurez y Usted vendió lotería en San José. yo vendí lotería en San José durante un año, ahí frente al Correos de Costa Rica, frente a un costado del Banco Central de Costa Rica. Y luego entré al Hospital Calderón Guardia y continué sacando el bachillerato, lo saqué en 2 años. Y luego me gradué como profesor de estudios sociales en la Universidad Nacional en Heredia. Eh, Posteriormente me regresé acá a trabajar ya como profesor de estudios sociales. Empecé en el Carmen de Violey. Eh, y pues tuve la oportunidad luego de estudiar administración educativa en la Universidad Católica de Costa Rica, que estaba donde estaba la Escuela de la Asunción. Y posteriormente, hace unos cerca de 15 años, me gradué como abogado y el año siguiente me saqué la especialidad como notario. Trabajo en mi casa y llevo sobre todo demandas laborales, trabajo muchas demandas laborales y recursos de amparo y traspasos. Eso he estado haciendo. Y por supuesto que del año 2020 al 2024 fui regidor municipal, una coalición donde estaba la gente del Frente Amplio y estaba la gente de Liberación Nacional, que de alguna manera fuimos, de una manera responsable, oposición, denunciando múltiples irregularidades, llevando inclusive algunas denuncias a los tribunales. Eh, ya hacia el tercer año tuvimos una decisión dentro de la coalición y con el plan regulador efectivamente
terminamos apoyando a la gente, al pueblo, que demandaba de tener un plan regulador que a todas luces era inviable, injusto con el campo, sobre todo con la zona rural, toda vez que los iba a limitar muchísimo el uso y disposición de la tierra, con las servidumbres, con el hecho de que solamente iban a poder segregar 10 hectáreas, por ejemplo, Claro. cuando alguien tenía, no sé, 2.000, 3.000 metros y quería un lote para su hijo, para un bono, para vender, para poder mantener al hijo en la universidad. La gente iba a tener serias limitaciones, dónde iba a poder construir, por ejemplo, dónde iba a poder crear una servidumbre, en qué Hacer su condiciones, negocio. hacer su negocio, qué podía hacer. Básicamente estaba controlado con lo que podía o no podía y no obedecía, digamos, a nada lógico. No había una No, regulación lógica. incluso por encima de las leyes que ya hay, el plan regulador limitaba la disposición de qué podías hacer y qué no podías hacer. O sea, usted estuvo en el centro, porque eso fue un tema calientísimo. Ese fue un tema muy, muy fuerte. Yo tenía años de no ver que, una cosa así, desde el que, combo del ICE, yo no veía una claro, cosa así que yo en el diría país. que entre noviembre y diciembre del año 2024 se comenzó a crear a partir de el trabajo que hicieron los topógrafos, sobre todo los topógrafos y demás profesionales adscritos al CEFIA, al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y de ahí se derivó un movimiento que visitó las comunidades Claro, con nuestros propios recursos. claro, Y eso es digno de ahí decirse. hay muchas personas, de Ujú. los Calderón, Rocío, Claro, José, Josué Ceciliano es Josué Ceciliano, invaluable, sí, y muchas personas, doña Yajaira, don Elvin, doña Amaro, claro, claro. Ned Gordon. Estoy siendo injusto mencionando algunos y Sí, porque hay muchos voy a más. obviar, más, fue un movimiento, pero esas visitas a las comunidades y el trabajo que hicieron los topógrafos, y yo lo que hice fue coadyuvar con ese movimiento y ponerme del lado que debía ponerme, que creo que históricamente eh, la historia va a juzgar mi posición, como dijo alguien por allá, por el Caribe en algún momento. Eh, Esa era la posición que los regidores debimos tomar, no decantarse por apoyar a la administración municipal, toda vez que el plan regulador no era conveniente para ese cantón, quedó demostrado. Luego el trabajo que hace el Consejo Municipal posterior, lo que hace es verificar y comprobar que lo que señalábamos sobre el plan regulador era efectivamente cierto, que habían serias inconsistencias desde el principio del mismo proceso licitatorio hasta cada uno de los entregables o trabajos que la empresa realizó y que de alguna manera mal asesorados, el Consejo Municipal, por lo menos buena parte, aprobó hasta que los topógrafos, encabezados por José Ceciliano, nos indicaron que varios varios de los trabajos no estaban bien elaborados y que iban a ser lesivos para el habitante de este cantón, sobre todo la zona rural. Don José Luis, en medio de todas esas labores, por supuesto muy admirables, ¿en qué momento empieza usted a averiguar o en qué momento le llama la atención de Miravalles? ¿En qué momento calza en todas esas labores lo que empieza a suceder o ya estaba sucediendo en Miravalles? Vamos a ver, es que el caso de Miravalle es un caso muy particular. El caso de Miravalle no nace, la preocupación de lo que estaba sucediendo acá, no nace con el plan regulador. Muy bien. En realidad nace a partir de denuncias muy serias que realiza don Rudy Sánchez. Don Rudy Sánchez, Don más o Rudy menos, Sánchez. ¿en qué año por ahí? Yo calculo que es hacia el 2022-23. Don Rudy, Olding, entre otros, apoyado por Olden Quiroz. Olding Quiroz, y ellos comienzan a denunciar, y la coalición que teníamos en el Consejo comienza a preocuparse por lo que sucede acá. Luego el trabajo que realiza Ariel Robles desde la Asamblea Legislativa ayuda a evidenciar varios problemas con las notificaciones, con los proyectos que aquí se desarrollaron.
que en primera instancia vimos 11. 11. Y donde entre el 2015 sobre todo, y sobre todo desde el 16 al 20, el Consejo Municipal aprueba una gran cantidad de calles. Que yo debo señalar que entre el 20 y el 24, según recuerdo, no aprobamos ninguna calle de acá y no teníamos la disposición de aprobar ninguna calle. Por lo menos si en algún momento pasó, habrá sido con el voto de los 5 regidores del Partido Unidad Social Cristiana. Entonces, podemos decir que la primera llamada de atención es por la aprobación de calles. ¿Qué sucede a partir de ahí? Efectivamente, por la aprobación o la creación de calles públicas y la codificación de las mismas, y además de eso, porque comienza un trabajo en acueductos y alcantarillados, donde se denuncian serias irregularidades, aparentes irregularidades relacionadas con la SADA de Miravalles, y con algunos grados de deforestación, por ejemplo, algunos casos se llevan al MINAE y demás. Tengo entendido que inclusive abrieron algunos expedientes por esto, y sobre todo por esos aspectos relacionados con proyectos que contabilizamos 11 en su momento. No sé si hay alguno nuevo, creo que no, pero al menos 11 proyectos. ¿Usted se refiere a proyectos exactamente? Proyectos de desarrollo, lotificaciones. En algún momento creo que vimos desde 10 o un poquito menos hasta 60, 70 o más lotificaciones en un proyecto, donde se daban en algunos casos previstas para agua y demás, afectando eventualmente digamos, la seguridad de agua para los demás pobladores que estamos adscritos, como el caso mío, que veo en El Encanto, que recibimos agua de la SADA de Miravalles. Correcto. Entonces, Encanto, sí. recibimos en algún momento un estudio elaborado por una empresa donde señala que en los próximos 25 años, y ese estudio está vigente, aunque no avalado por la ORAC de acueductos y alcantarillados, donde señala que en los próximos 25 años, en virtud de la cantidad de previstas que se han otorgado para desarrollos urbanísticos, que no pasaron por el limbo, claramente, lo cual ha quedado demostrado con la última denuncia que interpusieron los regidores actuales, iban a comprometer la futura disposición de agua para todos los abonados de esta SADA. Ok, vamos a recapitular un poquito y usted me corrige si me estoy equivocando. Claro. Podemos decir que antes del 2010, un poquito más antes, Miravalles era una comunidad pues tranquila, casi desconocida para muchos. Y luego empiezan a llegar algunas personas, se empieza con la idea de los desarrollos, se hace apertura y codificación de calles, que me imagino que deben tener ciertos requisitos, ¿verdad? No es que uno dice, claro, ok, esto va a ser público, debe haber, un proceso. Se empiezan con procesos de desarrollo urbanístico que necesitan aprobación, podemos decir regulación o aprobación del limbo, que no se dio. No se hace un estudio de viabilidad de las aguas, de la cantidad de aguas, nada más tenga así, haga por aquí, por allá, sí, firme, todo está bien, vamos. Eso se daba por parte de la SADA, que daba los permisos, y de la municipalidad, que daba los permisos de construcción. Entonces ahí tenemos dos asuntos. ¿Qué pasaba en la municipalidad o qué tiene que pasar en la municipalidad para que un permiso de construcción de estos desarrollos deba darse? Ok, so pena de equivocarme, ¿verdad?, en el procedimiento, pero según mi conocimiento, esto pasa así. Algún vecino o un grupo de vecinos o la asociación o alguien plantea una solicitud ante la municipalidad, asumo que es gestión vial, de la creación de un camino público, que usualmente ya está, y entonces se solicita que se le cree
un código y se declare público como tal. Correcto. Eso pasa entonces por una solicitud ante la municipalidad que tiene que mandar un inspector de caminos a Muy bien. ver. Ese es el proceso. Ese es Debe el ser. proceso. Ujú. Luego viene también un ingeniero en segunda instancia a verificar que todo esté bien. ¿Cómo debe entregar de alguna manera esa comunidad o esos vecinos o esa asociación ese camino que se pretende declarar público? Bueno, tiene que darlo lastreado con los desagües elaborados, con descuaje, para que como tal, luego esa solicitud, hecho todo ese expediente, si hay visto bueno o si no hay visto bueno igual, se pasa a la comisión de obras del Consejo Municipal. El Consejo Municipal, a partir de cierto año, empezó a ir a ver esos caminos antes de que se aprobasen. Porque durante muchos años, antes de eso, el Consejo Municipal aprobó muchísimos caminos donde la Comisión de Obras o el Consejo no fue a visitar. Ok. Entonces, los que pasamos en algún momento por la Comisión de Obras en el Consejo Municipal nos hemos encontrado con caminos prácticamente de 4 o 6 metros de ancho. Ok, podemos repetir eso una vez más para que quede Vamos bien a ver, clarito. el procedimiento. Solamente esta última parte. ¿Ustedes encontraron lugares donde... Sí, efectivamente, con los pocos días que estuve en la Comisión de Obras que conformábamos Hans, don Rafa Zúñiga y yo, vimos algunos caminos que uno se pregunta cómo es posible que esto haya sido declarado camino público. Tiene que tener un ancho. Creo que el mínimo anda Ajá. por 7 metros, Sí, 11, correcto. 15, dependiendo de cómo, y así se va a clasificar. La Ley General de Caminos, en el artículo primero, clasifica los caminos en 3. Categoría A, Ajá. categoría B y categoría C, o los últimos, el C, caminos no clasificados. Según la Ley General de Caminos, artículo primero, los caminos categoría A y categoría B, estamos hablando de caminos vecinales, caminos municipales, porque en el país tenemos caminos municipales y caminos nacionales. Claro. Rutas nacionales, perdón, inclusive dentro de las rutas nacionales, rutas internacionales, como la Ruta 1. Claro. Por ejemplo, entonces encontramos caminos que no tenían el ancho, encontramos caminos que uno dice, porque en algún momento es apertura de un camino o ampliación de un camino que ya es público. Estamos hablando de caminos en Miravalles Y en el cantón. y en el cantón. Sí. Ok, ahí se extiende un poco más, que no contaban con las regulaciones. Que no tenía, que nosotros nos preguntábamos cómo en algún momento habían sido declarados caminos públicos si no tenían el ancho ni las condiciones para que se declararan públicos como tal, porque no cumplían con requisitos. Algunos de los aspectos que señalaba que esté lastreado, que tenga el ancho que la ley indica, y que además de eso, los caminos por norma tienen que conectar un camino público con otro camino público. Ok, eso es importante. Ajá, de un saber. camino público con otro camino público, digamos. Del 1.19.732 con el 1.19.734. Entonces conecta. O bien, la excepción es a esa norma, es que ese camino conecte o lleve a un lugar donde la municipalidad o el consejo municipal como tal va a obviar eso que no conecta un camino con otro camino público por interés, digamos, algún interés de que aún no cumpliéndose esto, se declare como público. Entiendo. Sí, Ajá. claro. En ese sentido, un camino público en tesis de principio no debería crearse si va a conectar básicamente con una finca o con una lotificación, como muchas veces pasó, Como una finca privada, para agregarle algo ahí. con una finca privada.
ahí está la trampa. Ujú. Entonces, debería conectar un camino público con otro camino público. O que aún no cumpliéndose esto, haya un interés que se manifieste de que aún no cumpliéndose esto, ese camino debe abrirse. Un interés público, digamos, un monumento histórico, un lugar para visita que sí puede ser, o cuál sería un O lugar de por interés. un interés, digamos, porque esa comunidad lo requiere. Ah, ok, Porque ya el queda claro. camino, no cumpliendo eso, la comunidad ha estado ahí y se requiere para que sigan entrando y saliendo. Correcto. Porque acuérdense porque para que entre, y esa es la otra cuestión, para que se ponga luz y agua, el camino tiene que ser público. Entonces aquí uno se pregunta, ¿cómo es posible que aún no habiendo sido declarado un camino como público, tiene Eh, agua y luz de las instituciones públicas? ok, muy bien. Esa parte yo creo que debemos resaltarla. Usted Efectivamente. encontró caminos que no cumplían con los requisitos que se requieren. Bueno, y había caminos que, vamos a ver cómo lo planteamos otra vez, que tenían agua y luz sin ser un camino. ¿En qué estado estaban estos El caminos? asunto de camino que no habiendo sido declarado público, este, tenga agua y luz, es el caso que los regidores denunciaron. Muy bien. Ese es el que yo conozco. Pero Ajá. si visitamos algún camino, algunos caminos, el poco tiempo que estuve en la comisión de obras, que no tenían el ancho que debía Esos tener. son los que usted nos explicaba cómo. Ajá, no nos explicábamos. Entonces uno dice, bueno, y entonces se nos explicó que un buen tiempo, años antes, la comisión de obras no iba y verificaba aquello. Además de eso, en algún momento, un informe de auditoría de la Municipalidad de Pérez Celedón, de la auditoría de la MUNI, eh, señaló que Pérez Celedón era algo así como una fábrica de caminos públicos y que había que poner regulaciones, que había que cambiar las cosas. Y entonces se estableció un ingeniero que, después de que el inspector de caminos hacía el informe, que ese inspector fuera y diera un informe avalando la apertura o rechazando la apertura. Un poco para controlar eso que de alguna manera el auditor interno de la municipalidad denominó como una fábrica de caminos del cantón. Porque efectivamente, sobre todo entre el 16 y el 20, por lo menos por lo que vi, se abrió una gran cantidad de caminos. Fíjense que en el caso de Miravalles, de los que yo pedí, aquí tengo 11, Ok. que coincide con la explosión de alguna manera de construcciones aquí y de proyectos en esta comunidad, que antes de eso, efectivamente, antes del 2010, yo me acuerdo de Miravalles 2, porque vivía el padre, no sé, el El padre, obispo, sí, sí. el obispo, porque tenía una vista muy linda y por el monte, el Cerro de la Cruz. Sí, correcto. Creo que sobre todo por eso, porque en algún momento vinimos a jugar fútbol y a las fiestas, Un pueblo. Un pero era pueblo. un pueblo rural que de repente lo tenemos ahora urbanizado. Ya hemos visto los problemas que ese desorden constructivo y demás tiene, y tal parece que no solo el proyecto que los regidores denunciaron, sino que varios de los demás debieron haber ido por al limbo, que lleva una regulación diferente, pero acá, a punta de, como señalan los regidores, al parecer se habrían dado visados, permisos de construcción y demás, saltándose las regulaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Hay unas consecuencias de eso que yo quisiera a título personal mencionar. Por supuesto, yo he vivido aquí toda la vida, estamos en Miravalles, estamos filmando en Miravalles. Y yo he sido testigo de este proceso. Obviamente, usted está como invitado porque tiene mucho más criterio para hablar eh, con pleno conocimiento de esta situación. Sin embargo, las otras consecuencias. Hay una parte del camino, bueno, el camino en general es muy angosto,
Aquí suben camiones repartidores, y suben vagonetas, y suben maquinaria de construcción, por lo mismo que hemos mencionado. Hay una parte del camino que está más o menos arregladita y hay otra parte del camino que pusieron parches, como esas señoras, ¿verdad? Que hace años tenían que parchar y hacer como un Después del tapetico. puente. Eso es horrible. Entonces, Sí. pensemos en esto. No solamente la parte estética que se ve feo, eso se ve muy feo, es un trabajo que lo hizo la municipalidad, hay los parches, que eso es horrible. Sino que si tenemos grandes desarrollos, tenemos una gran cantidad de personas y de carros que están transitando ese camino y ha sido ignorado, digamos. Hay personas en esta comunidad que yo aprecio muchísimo, que quiero muchísimo, pero no han comprendido, o en su momento ya no están sirviendo, pero en su momento no comprendían que un político no es el jefe, nosotros somos los jefes. Efectivamente. Y cuando llegaba alguien y le hacía un parcheito al camino, le daban las gracias y no hallaban, como se dice así popularmente, no hallaban dónde ponerlo. No, no, no. Es como aplaudirle a una vaca porque dé leche o a una gallina porque ponga un huevo. O al cajero porque nos da de plata. O al cajero porque nos dé plata, si esa no es plata de ellos. Sí. Pero entonces, aparte de eso, el trabajo que se hizo fue un trabajo malo. Tenemos una gran cantidad de personas transitando y tienen derecho, por supuesto, a su vivienda digna. Nada más que hay un detalle que para mí, una vez más, a criterio personal lo digo, es muy importante. Son personas que no quieren ayudar a la comunidad. Es decir, yo he tenido la experiencia de andar por ahí, en un camino de este pueblo donde yo andaba en bicicleta, lo más tranquilo, y andar tal vez caminando por ahí, ahora no me queda tanto tiempo, pero las personas como, ¿y este quién es? O Sí. Soy yo de las herencias del que vio ese camino cuando era de lastre y tenía que subir del bus cuando pasaba apenas para arriba y yo tenía que ir al colegio y todo, llevarme las mojadas, o sea, yo vi crecer este pueblo, pero ahora tienden, cuando uno se los topa en ese caminito angosto, tienden como a verlo uno como así. Yo vengo aquí y usted no se meta conmigo y yo tampoco colaboro en nada. Entonces, ¿qué tipo? Los desarrolladores tampoco pensaron en todos esos detalles que al final la gente podría decir, pues no, qué delicado, ¿verdad? Pero para mí es muy importante el desarrollo, o sea, se está ofreciendo una vista lindísima, se está ofreciendo un ambiente tranquilo, se está ofreciendo una asociación de desarrollo, ASADA y múltiples organismos que trabajan por el progreso de la comunidad y son personas que no devuelven, no devuelven. Pero eso es algo muy personal que lo tenía en el pecho y quería sacarlo. Don José Luis, viene un canal de Guanacaste, digamos, ya que se ve a nivel nacional, y hace un reportaje en uno de estos desarrollos refiriéndose a varios. ¿Qué pasó ahí? Saltando a esa parte. ¿Una denuncia? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, yo tengo que decir que no participé en esa investigación y en la denuncia, salvo en un detalle final, Ok. que no me interesa resaltar porque no es mérito mío. Yo creo que de alguna manera el mérito es de quienes hicieron la investigación y pusieron la denuncia. ¿Por qué? Porque dejaron en evidencia algo que al parecer sucedió aquí y que parece que no es el único caso. Tal parece, habrían más casos. Más casos, por lo menos en el sentido de que nunca se fue al INM a realizar los trámites que cada desarrollo, en ese caso, debió realizar. Ahora, volviendo al caso suyo, a usted le pasa lo que a mí me pasa en San Pedro cuando vuelvo, claro, 40 años después vuelvo y ya es otra generación. Claro. Por supuesto que no sé si es el caso de gentrificación, como pasa en el país, pero a mí sí me parece que lo que usted señala es importante. O sea, cómo uno se vuelve extraño en su comunidad, porque llegaron una gran cantidad de vecinos que no son oriundos de acá. Y eso es importante.
Eso es importante, pues es importante para la gente de acá, o para los fundadores, o los residentes originarios que hace 15, 20 años estaban aquí y que aquí nacieron y aquí crecieron. Eh, por supuesto que eso es trascendente. A mí me gustaría saber qué previsiones tomó la municipalidad de Pérez de León, efectivamente, en la calle principal de la comunidad de Miravalles, cómo ha evolucionado la matrícula en la escuela, cómo ha Buen punto, evolucionado la matrícula en la claro. escuela por la explosión de proyectos en los últimos 10 años en Miravalles. O sea, la tendencia en educación es hacia una reducción de la matrícula. Aquí, por esto, posiblemente, habría que verlo, tendríamos todo lo contrario. Pero no porque los padres dejaron ya no tienen uno o dos hijos o de repente tienen un perro. No estamos hablando de que ahora es que aquí pasamos de uno o dos hijos a que ya los padres sean cuatro o cinco, como la Costa Rica de 1950. No, es que esto se pobló y se pobló bastante. Yo no sé si con los 10 o 11 proyectos que aquí se hicieron estaríamos potencialmente hablando de 200 o 300 casas nuevas en una comunidad como esta. Y sería bueno saber en el censo de población del 2011 cuántas personas habían acá versus el último censo, creo que es 2022, cuántos habitantes tiene Miravalles. Porque esto cambió. Ya el MINAE eh, en algún momento y Acueductos tomaron algunas vistas de acá, de la comunidad, de cómo era esta comunidad hace 15, 20 años y lo que es hoy, vistas aéreas. O sea, esto se transformó. Absolutamente, tiene que haber Pero yo debo decir que en algunos casos de manera irresponsable Es que y ese es sin el punto, control, sin los ese es el controles punto. debidos. Exactamente, yo creo que eso es a donde nosotros queremos llegar. Que no se malentienda, no es que no se tenga derecho a construir, a tener su casita digna, no, todo lo contrario, claro que sí. Todas las personas que quieran vivir dignamente y por supuesto que aporten valores a la comunidad, bienvenidos. Sí. Por supuesto que sí. Pero debe haber un proceso, se debe planear. No es que porque a mí me gustó y me lo vendieron así. No, hay que saber cuánta agua tenemos. El agua. Hay que saber cuánta agua tenemos y ya yo he estado en esas reuniones presente, viene la IA y nos ha dicho, ha recalcado, no hay suficiente agua, tienen un déficit. Entonces, bueno, la SADA, a mí me parece que la SADA ahorita está haciendo un buen trabajo porque están investigando para hacer un pozo, no sé si usted está Sí, enterado. lo sé. Ok, yo creo que están haciendo un buen trabajo. Sin embargo, necesitamos de la colaboración de todos para que eso se lleve a cabo. O sea, no atravesemos el caballo, por favor. No, o sea, colaboremos. Ya estamos aquí, queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos, colaboremos. La sobrepoblación, no estoy hablando específicamente de Miravalles, pero la sobrepoblación en general tiende a estresar a las personas. Entonces, motocicletas a altas horas de la noche, carros sospechosos, en fin, en horas escolares, motocicletas que pasan a velocidades que Miravalles es una cuesta. Miravalles Sí. es una cuesta. Otra cosa. ¿Verdad? Si usted va de bajada, es una bajada. Sí. No para aclarar nada más. Sí. Pero suben a unas velocidades de una manera totalmente irresponsable con niños. Ahí yo quisiera hacer pues no una llamada de atención, yo no soy para llamar la atención de alguien, pero sí tal vez como una petición especial a las personas que están involucradas en la educación, digamos, a los educadores, en fin, todas las personas que están alrededor, tal vez pensar como en un reductor o alguna señalización. El camino es angosto, se baja rápido, a veces hasta camiones repartidores, que bueno, seguro los camiones no son de ellos, no les interesa, no sé, pero son horas escolares, a veces hay adultos mayores, hay gente que camina de noche, porque eso es una comunidad tranquila, hay gente que camina de noche por hacer ejercicio y son conductas muy responsables, no sé, no les interesa y yo creo que deberíamos hacer algo. Una vez más, el camino angosto, vehículos a alta velocidad, el puente, Una sola vía, me equivoco. una sola vía, Es un exactamente. cuello de botella. Y cuando usted va bajando,
cuando usted va bajando, no se logra ver bien al otro lado, ¿no? Cuando va bajando de sentido Miravalles, San Isidro, o algún otro lugar, tiene que hacer el SEDA. Entonces, Sí. ahí hay una, no sé si es un yurro, o es Está quebrado. inverniz, pero antes en la calle sale agua. Entonces se han hecho unos huecos y se parchean y vuelve a salir el agua. Bueno, es un fenómeno natural. Un accidente temporal. Sí, y resulta que los conductores pues se tiran de una vez en lugar de hacer el SEDA. Y aparte de eso no se ve hacia allá. Entonces hay muchísimo que nosotros debemos mejorar, debemos prestar atención a lo que está sucediendo en estos procesos, que usted tiene todos los expedientes ahí, que es gruesísimo. ¿En qué momento estamos ahora? ¿A qué debemos prestarle atención? No solamente las personas que viven en Miravalles, sino las personas en general que viven en Pérez de León. O sea, ¿cómo nosotros no nos involucramos y nos hacemos de la vista gorda? O sea, no, es un privilegio vivir bajo las condiciones que nosotros vivimos. Totalmente de acuerdo. Yo antes que de tocar el tema que usted señala, yo quisiera indicar que esos 11 expedientes he tenido la posibilidad de estudiar 8. De los 8, no sé si lo dije, si no lo reitero, eh, el inspector de caminos da el visto bueno de la apertura, pero luego el ingeniero viene y hace una inspección y con un criterio técnico mayor y jurídico además, recomienda que no. Y aún así se abrieron. Y aún así se abrieron. Aún así se abrieron. Recordemos, en todo caso, que entre el 16 y el 20 en el Consejo Municipal se abrió una buena cantidad de caminos. La municipalidad, el Partido Unidad Social Cristiana tenía 3 regidores, Liberación tenía 3 y había uno de un partido pequeño, otro de otro partido pequeño y otro de otro pequeño. Y que por lo menos del 16 al 18, que yo recuerdo, había muy buen ambiente entre ellos, que luego se enturbia y hacia el 2018, cuando, según indican ellos, no se le dio la presidencia a alguien de Liberación como se ha prometido en el 16. Ok. Y además de eso que aparece en la escena política del cantón doña Rocío Ramos de vuelta, ¿verdad? Eh, no sé qué relación podría tener esto, pero eso sucedió. Y efectivamente, usted señala un punto medular. Vamos a ver, efectivamente yo conozco la calle, además, porque, reitero, soy abonado de la SAA y vivo cerca. Y porque viajo por acá y vengo muy seguido. Sí hay efectivamente peligro en esa parte del puente. Sí hay poca visibilidad, hay poca señalización. La carretera está en mal estado. Y esa parte ahí es sinuosa, es serpentea Claro. de feria, contrario a para arriba, está el rancho, en su momento el rancho de Doña Flor y para arriba, Ujú. que hasta por lo menos el abastecedor es prácticamente una recta en cuesta, si uno viene de allá para acá. Pero sí falta señalidad. Yo creo que de alguna manera, aunado a la buena gestión que me parece que ahora realiza la ASADA, creo que está siendo mucho más cuidadosa con esto, está siguiendo mal las indicaciones de acueductos, que además de eso amenazó con intervenir Sí, y sí. tomar eso, que también de alguna manera a la comunidad no le conviene, necesita No, su autonomía y no, necesita no le su conviene. asada, pero de alguna manera, al parecer con lo que se estaba denunciando, sí ameritaba que Acueductos tomara el control de esa asada. Sé lo del pozo, sé también que durante mucho tiempo, para paliar y justificar de alguna manera los permisos que se dieron, la asada anterior tenía, y de alguna manera también responsable, estaba buscando nuevas captaciones, pero tenía captaciones que no tenían el aval del MINAE. Había versiones, sí, ¿verdad? Sí, De según eso, tengo exactamente. entendido, Ajá. eh, por lo menos así lo he visto, creo que lo ha indicado la ORAC de acueductos en algún informe, no me consta, pero parece que es así. Y entonces creo que de alguna manera sí hay que acudir a la Asociación de Desarrollo de la comunidad y plantear esas inquietudes, la señalización,
el mal estado del camino de allá, del cruce, de la fiesta del maíz y de la botija hacia acá. Creo que eso hay que mejorarlo, que hay que emplearlo. Hay presupuesto porque la ley eh, el 9114, creo que es 9114, le da los recursos suficientes a la municipalidad, le da cerca de 4.000 millones por año para caminos del cantón, que creo que cerca de un 40% se gasta en salarios y otras cosas, y no es inversión propiamente en infraestructura, pero están los recursos para eso. Y creo que la asociación y los vecinos pueden acudir a la asociación de desarrollo y pedir desde ahí se hagan las gestiones pertinentes para que se mejoren las condiciones. Porque sí, cuando se pensó de alguna manera en todas estas construcciones y lotificaciones y proyectos en esta comunidad, que sigue siendo rural, Sí. y es rural, debió pensarse en el agua, debió pensarse en la educación, en la infraestructura vial, pero por lo menos en lo que es la carretera, no se pensó. Yo recuerdo el trabajo que hicieron de reparación, pero yo creo que hay mucho que hacer, incluyendo, hace falta que ese puente sea 2 vías. Claro. Imagínense una emergencia acá en la comunidad de Miravalles y que haya que desalojar de manera rápida, porque todo eso tiene que contemplarse con base en la ley de emergencias. ¿Qué tenemos ahí? Un puente, un cuello de botella, un puente de una sola vía, donde lo que va a hacer es atentar contra la seguridad y la integridad de las personas. Un cuello de botella y una calle en bajada con Ajá, curva ajá. angosta, sin Efectivamente, señalización. sin señalización. Las curvas no tienen Ah, sí, señalización. claro. Solo hay un SEA, nada más. Si De no me aquí equivoco, a la entrada, ¿cuántas señales encuentras? me disculpan o me corrigen si es necesario, pero yo recuerdo solo un SEA en el puente porque Sí, Dios quiere, ¿verdad? claro. Nada más. El resto, todas las curvas, se conoce, Sí. el camino angosto y lo demás, no tiene nada. No Yo tiene creo nada. que se puede hacer un trabajo desde la asociación, los vecinos, ante el COSEBI, creo que es, y CONAVI, y según corresponda, para que se tomen medidas, porque eso es calidad de vida, es seguridad de las personas, que al final de cuentas es lo más importante. Sí, don José Luis, para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos de todo este mensaje? Bueno, yo creo que nos quedamos con una lección histórica y una. Yo quisiera tal vez rescatar lo que usted dijo hace un rato. Yo creo que al final los funcionarios públicos, y lo digo como exdirector de colegio y ex profesor, yo creo que al final de cuentas las comunidades no deben realizar estos homenajes y uno escucha otras cosas en las comunidades de que le dedican tal cosa, que le matan tal cosa a algunos políticos de turno, independientemente de lo que sea. Yo creo que al final los funcionarios públicos nos pagan para trabajar. Tenemos, creo que buenos salarios como para que las comunidades gasten sus recursos en homenajes y en cosas a los políticos de turno, cualquiera que sea. Yo siempre critiqué eso en el Consejo Municipal. Critiqué la puesta de placas del anterior alcalde, Jeffrey Montoya, en 2 puentes. Uno hacia el Rosario de Pacuar y uno ahí hacia los Barrios Reyes. Eso lo paga el pueblo, es dinero del pueblo. Es que lo que sucede y con lo que nos salieron fue que eso lo habían puesto los vecinos. Por ahí se salieron. Pero yo creo que eso no hay que hacerlo. Es más, algunos gobiernos han optado últimamente por no poner placas a las obras que realizan. ¿Por qué? Porque se realizan con fondos públicos. Para eso les pagamos. Para Claro, eso están ahí. por Entonces, supuesto. ¿por qué dejar la marca? Aquí no estamos hablando de que Ramsés tenía que dejar allá la placa. Eso lo hice yo. No, la historia lo reconocerá y la gente lo recordará. Pero ¿para qué dejar la marca? Y si vamos a dejar, dejemos marcas, huellas de honestidad y de probidad, que es mucho de lo que yo peleé
desde el Consejo Municipal, ¿qué ocupamos? Ocupamos funcionarios correctos, que hagan su trabajo, que no hayan denuncias, que no tenga que irse a otro lado y demás, que no tenga uno, por ejemplo, que estar pidiendo o planteando recursos de amparo porque no le entregaron información pública. Que no busquen intereses personales. Que no busquen intereses personales, pero yo creo que cuando el poder se entroniza por 10, 20 años, como pasa en Pérez Celedón, lamentablemente uno ve cosas como esas. Yo creo que desde hace tiempo tenemos que hacer el cambio y buscar personas íntegras, personas correctas y personas que sean transparentes y que le respondan a la gente, no todo lo contrario. Efectivamente, creo que logramos un gran aprendizaje con lo que ha pasado en Miravalles que no puede repetirse en ningún otro lugar. O sea, hay errores, al parecer, cometidos en las instituciones públicas y la municipalidad es medular en esto, que no pueden repetirse en ninguna otra comunidad. O sea, las cosas tienen que hacerse conforme a la ley. ¿Qué es engorroso? Sí es engorroso. ¿Qué es más lento? Sí es más lento. Pero no podemos simplemente dar permiso. Ahora, cada quien tendrá que aguantar, cada palo tendrá que aguantar su vela, por lo menos en esta denuncia, y posiblemente vengan más, porque al parecer podría haber más casos, como el de calle Mirador Vista del Valle. Hay un montón de vistas ahí. Ajá, si no me equivoco, sí. es esa. Bueno, por lo menos la que pusieron los regidores. Sí, exactamente. A nivel penal, y que es una denuncia penal y que es muy seria. De repente nos vamos a ver en una segunda parte, nadie lo sabe, puede ser de una segunda parte de este programa. Hay muchísimos. Muy bien, muchas gracias, don José Luis. Con muchísimo gusto. Nos llevamos una gran lección. Por favor, colaboremos, seamos parte del desarrollo transparente y prestemos muchísima atención a quién elegimos como gobernantes y representantes. Ellos, pues es justamente eso, nos representan, nosotros les pagamos el salario, no son objetos de adoración. Así que nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Desde el estudio de Ciudadanos del Cielo, hemos presentado Sin Protocolos. Producción y presentación, Rudy Gómez y Alex Zúñiga.